Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y que estemos continuando con esta parte del curso de dinámica aplicada. El día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de oscilaciones de sistemas con varios grados de libertad. Hemos visto el caso unidimensional y entonces vamos a trabajar con las mismas ideas que se han estado presentando, pero ahora con varios grados de libertad, ¿no? Entonces, bien, dice aquí, consideremos un sistema con S es el número de grados de libertad. Evidentemente S es mayor que 1 y aquí tenemos entonces las Qs, que son las coordenadas generalizadas, y sabemos que van desde 1 hasta S, donde S es el grado de libertad. Esto lo podemos entender, por ejemplo, aterrizándolo un poco en los sistemas que ya hemos estado trabajando. En el caso del péndulo doble, el péndulo doble solito, tenemos las dos varillas que se están moviendo, y entonces recuerden que este péndulo lo trabajamos, lo revisamos con dos ángulos, y estos ángulos son variables en el tiempo, teta 1, teta 2, o recuerdo que lo manejamos como teta y beta. Entonces, teta y beta son los grados de libertad del sistema, que es precisamente la libertad que tiene el sistema de desplazarse, ¿no? Entonces, en este caso, para el caso del péndulo doble, tendríamos que S es igual a ¿quién? S es igual a 2, ¿sí? Si, por ejemplo, agregamos el hecho de que la longitud de la varilla de uno de los péndulos pueda estirarse o comprimirse, tenemos un grado de libertad adicional, que en este caso ya serían 3, ¿verdad? Y si a eso le agregamos todavía, que fue uno de los problemas que les propuse en la última tarea, el caso de la masa variable, que vaya cayendo masa del sistema, que por cierto, pues lo que he visto que han entregado, pues algunos no pudieron resolver este problema, que probablemente pues lo pueda yo considerar como una oportunidad para podérselos resolver y que les pueda plantear estas situaciones, ¿no? Entonces, fíjense, ahí ya tendríamos 4 grados de libertad. La masa variable sería un grado de libertad adicional. Muy bien. Entonces, ahora, sabemos, bueno, que la energía, una de las cosas que estamos determinando, que hemos estado trabajando en la mayor parte de los sistemas dinámicos, es que la energía es una función exclusivamente ¿de quién? De la posición. Hemos hecho ya mucho énfasis en esto, y la energía potencial solamente depende en este caso de la distancia, es decir, de la coordenada generalizada, ¿verdad? Bien, entonces se dice que la configuración de equilibrio de este sistema correspondería a un conjunto de valores Q0 is. 0, en este caso, no me está indicando, el subíndice 0 no me estaría indicando que es dado al tiempo inicial 0, sino más bien me estaría indicando que se encuentra en una posición de equilibrio. El subíndice 0 aquí me está diciendo que está en una posición de equilibrio. Pensemos en el caso del péndulo. Pensemos que la longitud del péndulo tiene una varilla que es inextensible, es decir, puede ser una varilla que no tiene masa y no se estira, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, yo tengo dos posibles condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio es precisamente cuando se encuentra la varilla en la vertical apuntando hacia abajo, la masa pendular se encuentra hacia abajo, y yo puedo hacer una pequeña perturbación allí, hago una pequeña oscilación, y el sistema va a oscilar brevemente por un instante, estará oscilando ahí un cierto instante, y después de que haya oscilado ese cierto, va a regresar a ese punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio en realidad es un punto de equilibrio estable, porque puede hacer incluso una perturbación ligeramente mayor a la anterior y va a estar oscilando un poquito más, más amplio allí, va a tener una amplitud más grande, y posteriormente se va a ir deteniendo hasta regresar nuevamente a ese punto de equilibrio estable. El segundo punto de equilibrio que maneja este sistema es precisamente 180 grados
arriba de este punto de equilibrio. Es decir, en algún momento el péndulo puede permanecer vertical con la masa pendular arriba. Ahí estaría el punto de equilibrio. Y ahí puede permanecer en equilibrio. Solamente que este punto de equilibrio es un punto de equilibrio que es inestable, ¿verdad? ¿Por qué es inestable? Pues porque una pequeña perturbación aquí pues haría que evidentemente se cayera el péndulo, ¿no? Y entonces regresar y comenzar a una oscilación pues bastante fuerte hacia aquel punto y entonces podría llegar, si no existiera alguna restricción a regresar nuevamente a ese punto, pero es bien difícil que permanezca en ese punto y entonces caería nuevamente, ¿verdad? Entonces, este punto de equilibrio también es un punto de equilibrio, solamente que a diferencia del punto que está acá abajo, es un punto de equilibrio estable. Entonces, esta Q0 lo que me estaría diciendo es precisamente la posición que yo puedo tener en el espacio. En este caso, acuérdense que estamos en el espacio fase, ¿sí? Entonces, esa posición que yo tengo puede ser una posición de equilibrio. Cualquier otro punto en la trayectoria que pueda describir el péndulo son posiciones, pero no son posiciones de equilibrio. Porque no puedo hacer que el péndulo, por ejemplo, permanezca a 45 grados. Porque si yo lo coloco ahí y lo suelto, ¿qué va a ocurrir? Evidentemente se va a caer por efecto de la gravedad. Ese punto no es un punto de equilibrio porque no permanece en equilibrio. Para que pudiera permanecer en equilibrio es necesario colocarle una fuerza adicional. Y esa fuerza, pues bueno, ya sería meterle una constricción adicional al sistema. Entonces, dicho esto, pues bueno, en el caso del péndulo simple tenemos dos puntos de equilibrio. En el caso del péndulo doble es ahí una historia muy interesante porque el primer péndulo tiene estos dos puntos de equilibrio que son exactamente los mismos, no cambia la dinámica ni los puntos de equilibrio, se pueden calcular esos puntos de equilibrio. Sin embargo, en el caso del segundo péndulo, sí, allí habría que ver cuáles son esos dos puntos de equilibrio. Entonces, o los puntos de equilibrio, ¿no? Y entonces tendríamos que pensar en varios puntos de equilibrio, al menos serían 4 puntos de equilibrio, muy probablemente para el péndulo doble, ¿verdad? Sin embargo, es muy complicado pues que los dos permanezcan exactamente en esa posición. Por eso son equilibrios inestables. Muy bien. ¿Sí? Entonces, las Q0 Is, evidentemente, entonces el Q0 está indicándome punto de equilibrio y la I me está indicando que corresponde precisamente a la enumeración que hemos hecho del número de grados de libertad, ¿no? Y entonces, pues estarían dados como la parcial del potencial que depende de cada una de las Qs con respecto a esas Qs y entonces evidentemente esto tendría que ser 0, ¿sí? Desde I igual a 1 hasta N, ¿no? La configuración de equilibrio, que sería el conjunto de variables Qs Is, que serían Qs Is desde 0, 1 hasta S, se establece si para todos los valores Q y Q0 I, ¿sí? Aquí le puse 1, pero es Q0 I, ¿sí? Para toda I corresponden evidentemente a un mínimo, ¿verdad? Es decir, más que a un mínimo, a un extremo o a un mínimo, ¿no? Bueno, perdón, sí, ya estamos hablando de un equilibrio estable, entonces sí corresponden a un mínimo. Si fuera un máximo, correspondería a un equilibrio inestable, ¿sí? Entonces, esto es lo que debe quedar claro en lo que estamos discutiendo, ¿no? Entonces, el hecho de que yo tenga esta condición quiere decir que voy a encontrarme con un mínimo, bien, implica un equilibrio estable, ¿sí? Y desde luego, pues un máximo implicaría un equilibrio inestable. Muy bien. Entonces, bajo esta consideración, pues entonces lo que nosotros queremos hacer es precisamente eso que les acabo de decir. Pensemos en el péndulo simple. Entonces yo tengo la varilla, tengo la masa, estoy ya en el equilibrio estable,
¿sí? Porque corresponde a un mínimo de la trayectoria y corresponde a un mínimo del valor de la energía. Y entonces yo lo que quiero hacer es considerar una pequeña oscilación alrededor de las posiciones de equilibrio estables, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer. La pequeña desviación de equilibrio, en el fondo, eso es lo que vamos a hacer. Le vamos a dar un empujoncito muy pequeñito, ese empujoncito de ser sumamente pequeño, y vamos a ver qué es lo que le está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, esa pequeña desviación del equilibrio correspondiente a la coordenada QI se va a denotar por eta de I. Eta de I es el desplazamiento pequeñito que le estamos haciendo alrededor. Por lo tanto, mi nueva posición va a ser la posición de equilibrio que tengo para cada uno de los equilibrios o de los puntos de equilibrio estable, más un cachito que lo estoy moviendo, un pedacito que estoy moviendo allí, y precisamente como estoy diciendo que es un cachito que estoy moviendo, un empujoncito pequeño el que le estoy dando. Ahora, esto es pequeñito, pero no es diferencial hasta ahorita. Es una pequeña perturbación, es una oscilación pequeña, pero esta oscilación no es infinitesimal, es pequeñita sin llegar a ser precisamente infinitesimal. Y entonces precisamente la condición que estamos solicitando es que esta eta, ese pequeño empujoncito que le damos, esa sacada del punto de equilibrio entre el valor del punto de equilibrio, pues es muy pequeñito en relación con la unidad. Y entonces la ecuación 69 es lo que me está diciendo, ¿no? Muy bien, entonces el valor del potencial, pues ya lo conocemos, está en términos precisamente de las coordenadas generalizadas de las posiciones, que es lo que hemos estado imponiendo. Ahora bien, cerca de la configuración de equilibrio se pueden obtener mediante la expansión de Taylor. Vamos a calcular una expansión de Taylor de este potencial, ¿sí?, alrededor de las variables o de las posiciones de equilibrio. ¿Por qué tomamos la expresión del potencial? Porque es precisamente el potencial quien depende de las posiciones del sistema. Recuerden que la energía cinética depende de las derivadas de las posiciones, es decir, de las velocidades. Ahora bien, yo puedo hacer una perturbación en las posiciones. Evidentemente esto conllevará algo en las velocidades, pero no me interesa hacer una perturbación en velocidades en el punto de equilibrio, porque esto no me podría dar información acerca de la estabilidad o inestabilidad del sistema. Entonces, por eso no me interesa hacer una expansión en serie de Taylor, ni de la energía cinética, que depende de las velocidades, ni tampoco del lagrangiano completo, porque bueno, acuérdense que el lagrangiano lo único que me va a ayudar es a poder establecer la ecuación de movimiento. Entonces, quien me va a dar información precisamente acerca de las posiciones y de cómo es el comportamiento alrededor de esas posiciones es precisamente la energía potencial del sistema. Por eso es que escogemos hacer esta perturbación o hacer este pequeño cambio en las posiciones y ver el comportamiento del potencial alrededor de este punto, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a hacer esta serie de Taylor, vamos a expandir el potencial en esta serie de Taylor. Ahora, aquí lo único que estamos pidiendo, yo todavía no sé qué tipo de potencial es, si es un potencial gravitacional, si es un potencial elástico, si es un potencial electrostático, si es un potencial magnetostático, si es un potencial de qué tipo de potencial de interacción tengo en el sistema. Simplemente lo único que estoy pidiendo es que ciertamente solo dependa de qué, de la posición de las partículas, y evidentemente esto es la característica, ¿no? Entonces, pues bueno, queremos hacer la expansión de este potencial alrededor de los puntos de equilibrio, considerando pues esta pequeña perturbación que ya consideramos, ¿no? Entonces, bien, al hacer la serie de Taylor, en este caso, en el caso anterior, cuando lo resolvimos para el caso unidimensional, pues evidentemente solamente teníamos un solo grado de libertad, solamente el sistema se puede mover en una sola dimensión, en este caso en la dirección X o Y.
X nada más fue cuando lo resolvimos, pero en este caso, pues cada una de las de los grados de libertad, pues tienen diferencias, ¿no? Y entonces, bueno, lo que vamos a hacer es precisamente, pues esto, tengo mi potencial, y entonces el primer término va a ser un término constante, ¿sí? Va a ser un término constante porque depende exclusivamente el potencial de quién, de los valores en el punto de equilibrio. Entonces tenemos nuestro primer término. El segundo término tiene que ver con la parcial del potencial respecto de cada una de las coordenadas generalizadas, y por eso es que estamos haciendo una suma. Y vamos a evaluar esta primera derivada, la vamos a evaluar en cada uno de las coordenadas, es decir, de las posiciones de equilibrio, y se multiplica por el desplazamiento que estamos haciendo de manera lineal. Es alrededor de Q0 y lo estoy desplazando, lo estoy moviendo una cierta cantidad eta, ya sea a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, como sea, pero es una cierta cantidad. Entonces, como lo estoy haciendo alrededor de este y lo estoy haciendo con este desplazamiento, por eso va multiplicado por el desplazamiento. Bien, el siguiente término, ¿sí? Tiene que ser una segunda derivada, pero esta segunda derivada, pues evidentemente va a ser una segunda derivada respecto de índices diferentes, ¿sí? Entonces es la segunda derivada del potencial, ya lo derivé primero respecto de I, ahora tendría que derivar respecto de J. Y entonces este resultado, evaluarlo nuevamente en la posición de equilibrio que ya se determinó, y ahora yo tendría un producto de desplazamiento, ¿sí? Entonces esto tiene que ver porque no solamente tengo uno y no todos los desplazamientos van en la misma dirección. Si todos los desplazamientos fuesen en la misma dirección, evidentemente estas dos serían las mismas, y entonces aquí yo tendría una eta al cuadrado. Pero como no todos los desplazamientos respecto del punto de equilibrio son en la misma dirección, porque no tienen la misma naturaleza, recuerdo nuevamente el caso que les planteé hace un momento, el péndulo de masa variable, longitud extendible y con el ángulo, tengo 3 grados de libertad y la masa no varía en la misma dirección que está variando la longitud, ni el ángulo se mueve en la misma dirección que se está moviendo la longitud, ni cómo se está moviendo la masa. Por lo tanto, entonces yo no podría decir que aquí estoy haciendo la segunda derivada con respecto a quién, a la QI nuevamente, sino que ahora por eso van términos que van cruzados, ¿verdad? Y tengo una suma doble. Evidentemente el siguiente término tendría que ser una suma triple, tendría que calcular la tercera derivada del potencial respecto de QI, respecto de QJ, respecto de QL, ¿sí? Evaluarlas todas en Q0 y, es decir, en todos los puntos de equilibrio, y tendría un producto triple, NI, NJ y NK, y así me voy sucesivamente. Claro, me aparecería un valor ahí factorial, y bueno, entonces así tendría yo que extender la serie y la suma a un número de términos infinitos, ¿no? Muy bien. Entonces, ya explicamos esta primera parte que tiene que ver precisamente con qué. Esta primera parte tiene que ver con el hecho de que esta es constante una vez que lo evaluamos aquí. Muy bien. Entonces están evaluadas en los valores, ¿no? Muy bien. Ahora, la segunda parte, este segundo término que aparece aquí, pues evidentemente tiene que ver precisamente con la condición que nosotros estamos imponiendo acá. Fíjense, la ecuación 67 me dice que la derivada de respecto del del potencial de QI con respecto a QI, este término dice que tiene que ser 0 para que su segunda derivada tenga que ser mayor que 0 y estemos hablando de un equilibrio de carácter estable. Entonces, esta condición que imponemos para calcular claramente los Q0 Is, pues evidentemente al evaluar esta primera derivada y al evaluarla en estos términos, este término se va a cancelar y entonces ciertamente desaparece, ya no me va a servir, ¿sí? Ahora,
Este tercer término lo podemos arreglar, ya sabemos que es una suma doble, ¿sí? Me aparece aquí un término de un medio, que creo que no lo puse aquí debiera haber estado ya el término del un medio, porque acuérdense que es 1 sobre 2 factorial, el caso de la, ¿cómo se llama? De la serie de Taylor, ok, ahí está. Y entonces, este término que me está apareciendo aquí, simplemente lo voy a escribir precisamente como B de IJ y voy a hacer una suma doble. B, I, J, ¿sí? D, N, I, NJ, ahí están las dos, ya expliqué por qué aparecen estos dos términos, y bueno, evidentemente, pues tenemos esta condición, ¿no? Tendría que ser aquí un signo más, ¿sí? Y tendríamos esto, ¿no? Muy bien. Dice, cerca de la configuración de equilibrio, QI es igual a Q0I más eta I, y el potencial se puede expresar como, y entonces, bueno, pues podríamos tener esta expresión. Entonces, aquí ya se está diciendo, ¿no? Aquí estamos diciendo que esta derivada que tenemos evaluada en esas Q0Is es precisamente lo que estamos nosotros utilizando como B de IJ, ¿no? Entonces, muy bien, ahí está ya explicada esta parte, ¿no? Bien, estos coeficientes son simétricos, lo cual quiere decir que BIJ es igual a BJI y dependen de propiedades locales del potencial cerca de la configuración de equilibrio y por tanto son característicos, pues, evidentemente, de cada sistema. Bien. Entonces, esto es algo importante. Esto es como si me fuera generando una matriz. Tengo yo los elementos de la traza de la matriz. Los elementos de arriba de la matriz tienen un cierto valor y estos van a ser exactamente iguales a los elementos de abajo de la matriz. A esto es a lo que se refiere con que son simétricos y evidentemente están divididos por la traza de la matriz, es decir, por los elementos de la diagonal de la matriz, aunque la traza es el producto de los elementos de la matriz, ¿no? Entonces, por la diagonal de la matriz están divididos esos elementos y precisamente por esta condición de que BIJ es igual a BJI, pues entonces por eso me queda que tendría yo la oportunidad de construir una matriz de carácter simétrico, ¿no? Muy bien, ahora vamos a estudiar la energía cinética. ¿Sí? Entonces, tenemos la energía cinética que sería un medio de TIJ de QI punto por QJ punto, ¿no? Y aquí lo único que vamos a hacer en el fondo, ¿sí? Es escribir esta QI punto como la expresión que estamos nosotros trabajando en hacer una pequeña perturbación alrededor del punto de equilibrio, ¿no? Entonces la QI punto la sustituimos por Q0I punto más NI punto. Y la QJ punto pues la sustituimos por la QJ punto y la NJ punto. Ahí están, ¿verdad? Ahí están estos valores, ¿no? Entonces ahora, debido a que estoy evaluando esta Q en este término Q0I, que además este Q0I ya es un valor constante, es decir, el punto de equilibrio, una vez que lo encontramos, ese no va a cambiar en el sistema. Ese es un valor constante. Yo lo único que estoy haciendo al calcular ese proceso de maximización y encontrar esa Q0I, lo que estoy encontrando es el punto de equilibrio del sistema. Cambiaría ese punto de equilibrio del sistema si cambio las condiciones de mi sistema. Si le pongo una masa distinta a mi péndulo, si hago que la varilla sea más larga, si cambio el valor de la gravedad, si cambio este tipo de cosas de mi sistema, pues evidentemente cambiaría mi Q0I. Pero una vez que yo localizo el punto de equilibrio, ya sea estable o inestable, ese punto de equilibrio es un valor constante. Por lo tanto, la derivada de ese QI pues es cero. La derivada de este término y la derivada de este término, independientemente de a qué grado de libertad se esté refiriendo, estos términos son ceros. Por lo tanto, solamente me queda pues el 1 medio de la suma de la T y J, que aquí está, y me queda multiplicado. Ahora, este término que aparece aquí, que si es la perturbación que yo le estoy haciendo alrededor del punto de equilibrio, ese término, ese sí, es una función que depende del tiempo, porque depende de qué tanto yo lo saque de ese punto de equilibrio. Puede ser un desplazamiento muy pequeñito, puede ser un desplazamiento un poco más grande
del desplazamiento pequeñito que acabo de mencionar, pero sigue siendo pequeño. Por lo tanto, esta sí es una función del tiempo y entonces este término se hace cero, este término se hace cero y solamente me queda este término en donde puedo escribir ciertamente bajo esta condición de hacer un desplazamiento alrededor del punto de equilibrio mi energía cinética y la puedo escribir como ustedes pueden ver en términos obviamente de ¿quién? En términos de ese desplazamiento que yo estoy manejando, ¿verdad? Evidentemente, la T y J representan parámetros. Si ustedes se dan cuenta, el caso es que yo no escribí aquí a la energía cinética como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Lo que hice fue escribir un medio de T y J, que ya lo estoy definiendo esto como un factor, pero este factor debe ser un factor propio del sistema, es un factor intrínseco del sistema. Si yo estuviese manejando un caso relativista, pues evidentemente allí tendría que ver también con algún valor de la velocidad de la luz. Entonces, bien, por eso decimos que esta T y J representan parámetros del sistema y también cumplen con esta propiedad interesante en el sentido de que T y J es igual a TJI, por lo tanto también hay una simetría en estos parámetros, ¿verdad? Dependen entonces de las propiedades de cada sistema y pueden estar representados como masas o pueden ser representados como longitudes o como cualquier otro parámetro propio e interno del sistema, ¿no? Acuérdense que cuando cambiamos el caso de la energía cinética del mismo péndulo, ¿no? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si yo lo pongo en términos de coordenadas polares, me quedaría un medio de L cuadrada por M por teta punto al cuadrado. Y entonces el parámetro constante sería la longitud y sería la masa, que son parámetros intrínsecos ¿de quién? Del sistema. Muy bien, correcto, ¿no? Entonces, con dicho lo anterior y con todo lo que ya construimos hasta ahorita, podemos nosotros construir el lagrangiano de la manera tradicional como lo construimos, que tiene que ver con el lagrangiano es igual a la energía cinética menos la energía potencial. Tenemos nuestra energía cinética ya como nos quedó y tenemos el potencial también tal y como nos quedó para todos los grados de libertad del sistema, ¿no? Muy bien, entonces podemos calcular las ecuaciones de movimiento. La ecuación del movimiento tenemos que calcular la parcial de L respecto de NK y la parcial de L respecto de N.K y luego esa derivarla con respecto al tiempo. Y sabemos que la diferencia de estos dos términos va a dar igual a cero y eso me llevaría a un conjunto de ecuaciones de movimientos, ¿no? Entonces, por lo tanto, se deben evaluar los siguientes términos, ¿no? Entonces, muy bien, calculamos la parcial de L con respecto a NK. La parcial de L con respecto a NK, pues sería, aquí yo tengo todo el lagrangiano, voy a derivar con respecto a NK. Acuérdense que este primer término no depende de NK, por lo tanto, solamente me va a quedar este término que yo tengo acá. Déjenme ver aquí si no me faltó, sí, me faltó el 1/2 que yo debo de tener acá en la suma. Ok, no, más bien aquí lo que pasa es que debía haber puesto paréntesis porque las sumas son iguales, son para los dos y entonces aquí sí debía haber puesto un paréntesis adicional para que no nos confundiéramos con ello, ¿no? Correcto. Muy bien, ahí lo tenemos, ¿no? Ahí está. Y entonces, ahora sí, cuando yo calculo este término es constante, entonces me queda menos 1/2 de la parcial de NK de este término que aparece aquí. Muy bien, ahora, este término que aparece aquí, como este es un parámetro constante, depende también del sistema, lo puedo sacar, no depende de las n's y entonces tengo que calcular estas derivadas. Entonces, estas derivadas pues me puede quedar nj por la parcial de ni con respecto a nk más ni por la derivada con respecto a nk de la parcial de nj. Correcto, muy bien. Hasta aquí lo único que hicimos fue aplicar la fórmula del producto para calcular las derivadas, ¿no? Muy bien, entonces, las derivadas en este último término serán 0, ¿sí? Si I y K son distintas siempre, ¿sí?
Pero cuando I sea igual a K, evidentemente tendremos el valor de 1, ¿sí? Entonces, para cualquier derivada, la que sea, estas van a ser 0 siempre, excepto cuando I y K son exactamente iguales. En este caso me va a pasar lo mismo. Todas las derivadas, la derivada de NJ con respecto a NK van a ser 0, a excepción de cuando J es igual a K, y ahí tendría yo el valor de 1. Entonces, esto se escribe de la siguiente manera, ¿no? Entonces, esto se escribe como la delta de Kronecker de I con K y de J con K. Entonces, tengo aquí una delta de Kronecker y aquí tengo otra delta de Kronecker. Todas las derivadas son 0, excepto cuando I y K o cuando J y K son 0, ¿verdad? Ahora bien, si I es igual a J, si I fuese igual a J, y fuese igual a J, entonces la suma solo se extendería sobre el índice J, ya no tendría por qué extenderla sobre el índice K, perdón, sobre el índice I, porque solamente ya me interesa un índice, ¿no? Entonces ahora yo tendría una suma que va sobre el índice J, porque I es igual a J, de dk, y en lugar de J pondría, perdón, en lugar de I pondría J, ¿sí? Y me quedaría, pues como estos siempre son iguales, aquí me queda 2 veces este término, porque me queda este término y ese término son iguales, este término y este término serían iguales, sería 1, entonces me quedaría un 2 y se cancelaría con el 2 que yo tengo acá afuera, entonces el signo menos ahí permanece, la suma ya no tiene sentido porque I y J son iguales, digo la suma doble, y solamente me quedaría una suma, y entonces cambio el índice J por el índice, bueno, dejo el índice J y el índice K, pues lo voy a hacer exactamente, que va a ser el índice de mi derivada, y entonces tendría yo este término. Entonces, muy bien, aquí tengo mi primera derivada. Vamos con el segundo término, ¿no? La derivada con respecto a n punto, pues evidentemente me queda el primer término del lagrangiano, el segundo término del lagrangiano ya no me importa, me queda solamente la derivada con respecto a este, y entonces tendría yo que hacer esto, ¿no? Entonces solamente aquí estoy derivando ya la energía cinética. Entonces al derivar la energía cinética nuevamente, ¿no? Este término sabemos que depende de los parámetros constantes, sale de la derivada, aquí está la suma, y tengo esta derivada. Esta derivada la tengo que hacer también en función de quién, la tengo que hacer en función de la NK, y entonces aplico la fórmula del producto para derivadas, porque aquí yo tengo un producto de dos funciones que dependen de n.k, y entonces me quedaría n.j por la parcial de n.i por n.k más n.i por la parcial de n.j respecto de n.k. Y pasa exactamente lo mismo que arriba. Todas estas derivadas van a ser 0, todas estas derivadas van a ser 0, con la única excepción de que K e I sean 0, digo que K e I sean iguales y que K y J sean iguales. Si esto es cierto, pues entonces me queda aquí otra vez una delta de Kronecker, me queda aquí también una delta de Kronecker, que ya lo puedo escribir entonces aquí en términos de las deltas de Kronecker, la delta de KI aquí está y la delta de KJ aquí está. Y entonces, evidentemente, estas van a ser 1 siempre que K sea igual a I y siempre que K sea igual a J. Y si y si I y J son las mismas, entonces no me queda de otra más que solamente tener una suma, ¿sí? Y tendría yo este cambio de la T y J, lo cambiaría a la TKJ, y tendría yo aquí eta de J más eta de I o J, como ustedes quieran, que son exactamente iguales, que me daría 2 veces este mismo término y 2 veces ese mismo término con este, se cancelaría el 2 y me quedaría simplemente el parámetro de KJ con respecto a NJ punto. Y entonces mi ecuación de movimiento
yo la puedo escribir ciertamente como mi energía cinética, que sería esta, todo ya va sobre el índice J solamente, mi energía potencial, que sería esta, o la derivada, esta la derivo con respecto al tiempo, al derivarla con respecto al tiempo, pues como este término es constante, solamente derivo esta, por eso me queda aquí este término, y entonces yo lo puedo escribir de esta manera. Como todo va sobre el mismo índice, me queda el índice y me queda TKJ de eta J, dos puntos, más BKJ de eta J, y esto tiene que ser 0. Y esto, desde luego, tiene que ser para todos los grados de libertad del sistema, ¿no? Cada término de la suma tiene la forma de una ecuación para un oscilador armónico. Por lo tanto, digo, y esto es bien claro, ahí se ve claramente que es un oscilador armónico. Yo puedo dividir entre TKJ, me quedaría aquí un cociente y eso me daría precisamente las frecuencias y me quedaría ya toda la facha de un oscilador armónico. Esta ecuación, por eso es que se estudia primero el péndulo y se estudia precisamente cómo llegar a la ecuación del oscilador armónico. Entonces, fíjense, esta ecuación de manera general, con la única condición que nosotros estamos imponiendo del hecho de que el potencial sea dependiente solamente de la posición, una pequeña perturbación en cualquier punto de equilibrio me lleva a una ecuación de movimiento perturbativa que es similar a una ecuación del oscilador armónico. Esto es parte de lo que debemos entender y de lo que debemos aprender, ¿verdad? ¿Cuántas ecuaciones voy a tener? Pues voy a tener tantas como grados de libertad tenga, porque estoy haciendo una pequeña perturbación alrededor de todos los posibles grados de libertad. Esta fue también la ganancia que nosotros quisimos tener. Queremos hacer esta ganancia completa de ello, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué sabemos de la solución de esta ecuación? Pues lo que sabemos de la solución de esta ecuación es que podemos establecer una solución, en este caso una solución compleja, en donde tendríamos que la NJ de cualquier grado de libertad, ¿sí? Como función del tiempo, tiene que ser la amplitud compleja multiplicada por la exponencial de I veces omega dt. Y esta sería la solución a la que estamos buscando, ¿verdad? Donde desde luego la omega es la frecuencia del movimiento oscilatorio. Entonces, si se sustituye esta ecuación 78 junto con la solución, yo puedo derivar esto dos veces. Si yo lo derivo la primera vez, me quedaría que esto es I omega por A de J. Y si la derivo la segunda vez, me quedaría I cuadrada por omega al cuadrado por AJ. Y yo sé que la I cuadrada pues es igual a menos 1, por eso me queda el menos omega cuadrada AJ por E a la I omega de T. Si yo sustituyo esto aquí, vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Entonces, fíjense, en la ecuación número 78 tengo las TKJ, aquí están, TKJ, ahí están. Y luego esto va a ir multiplicado, esto tiene que ser multiplicado ¿por quién? Por todo este término que sería la derivada de NJ, ¿no? Esto es lo que estamos diciendo. Todo este término iría que sería menos omega cuadrada por la AJ, por la AJ, por la E y omega de T. Ahí está. Luego, menos la BKJ, menos la BKJ, aquí se me fue un signo, tendría que ser menos, ajá, menos la BKJ de AJ, que estoy sustituyendo la NJ, AJ por E a la I omega, ¿no? Entonces, pues justamente lo que tendríamos sería este término que aparece aquí. Y entonces yo puedo factorizar la A, E, I, omega, aquí está factorizada la A, E, I, omega, me queda un menos omega cuadrada que multiplica la TKJ negativo, que sería este término, ¿sí? Y me queda un menos, aquí me debería quedar un signo menos, de BKJ, ¿sí? Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Evidentemente también podría yo de alguna manera factorizar el signo negativo. Déjenme nada más regresarme tantito porque ya me entró la duda del signo que yo estaba manteniendo aquí. Sí.
Sí, aquí tengo un errorcito ligeramente porque este menos va con un menos y por eso me tiene que dar un signo más. Ahí sí ya estamos de acuerdo. Y entonces sí, ciertamente este signo era un signo más y entonces correcto, ahora sí, este tiene que ser un signo más. Ahí está, ahora sí. Ya me entró la duda, pero es que la derivada, fíjense, aquí les hago la corrección. La derivada de L con respecto a NK me queda menos este término. Y la ecuación de Euler me dice que es la derivada con respecto al tiempo de la parcial de L con respecto a eta punto menos la parcial de L con respecto a eta. Y entonces este menos con menos me debe de dar el signo menos que me aparecería acá. Entonces ahora sí ya estoy de acuerdo. Los signos que tenía aquí estaban bien. Por lo tanto, entonces aquí al factorizar un signo negativo acá, pues evidentemente si quieren lo voy a poner acá para que no haya mayor problema y se pueda ver. Yo puedo factorizar un signo aquí. Si factorizo el signo, entonces este término me queda positivo y este término me queda negativo por esto. Y entonces ya, lo cual implica, como yo quiero que este término sea cero, evidentemente, fíjense, yo quiero que todo esto, o la suma de cada uno de esos términos, sea cero. Esto implicaría, evidentemente, este término no sería cero más que solamente cuando t sea, pues ni siquiera cuando t sea cero, sino cuando t sea infinito, un tiempo muy largo. Esto haría que ni siquiera que tiende a infinito, porque tendería infinito a menos infinito y esto me debería de dar cero. Entonces este término nunca es cero. Este término de aquí tampoco sería cero porque lleva implícito también un exponencial. Entonces es obvio que este término que aparece aquí no puede ser cero. Por lo tanto lo puedo pasar hacia abajo. Además que está factorizando y multiplicando y me quedaría cero entre esto. Por lo tanto, para que todo esto sea cero, solamente implica que necesariamente esta suma tenga que ser cero. Esta suma tiene que ser cero multiplicada por este factor, ¿no? Muy bien, entonces hemos renombrado el índice K ahí al conjunto de ecuaciones 81, en este caso 82, ¿no? Que metimos una ecuación hace rato, ¿sí? Para los S grados de libertad I igual a 1, 2 hasta S. Estábamos manejando para los grados de libertad, si quieren, digo nada más para que no se pierdan, los grados de libertad al principio, cuando empezamos la discusión, dijimos que los grados de libertad eran evidentemente I's, desde I igual a 1 hasta S. Con el cambio que hicimos aquí al manejar el índice K, los índices se deben recordar ustedes que son mudos, entonces lo que estamos diciendo es que hemos cambiado K a I, o más bien I por K, ¿no? Más bien debería ser I, la hemos cambiado por K, ¿sí? Y entonces en lugar de tener I, tenemos que I es igual a K grados de libertad, ¿no? Y que van desde 1 hasta S. Muy bien. Entonces, esto constituye un sistema de ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones tengo? S ecuaciones. Y estas S ecuaciones son S ecuaciones lineales, ¿sí? Que son homogéneas para los coeficientes AJ. Entonces, como ejemplo, consideraremos solamente un caso cuando tuviésemos S igual a 2, y entonces esto nos llevaría a las ecuaciones 83 y 84, que tendríamos que desarrollar precisamente este término, ¿no? Y aquí tenemos, para I igual a 1, entonces tenemos K1 con 1 menos K 1 con 1 por omega cuadrada por A1, más el siguiente término que sería, ¿sí? Y es igual a 1, me quedaría 1 con 2 menos 1 con 2 por A2, que son estos términos que tengo aquí. Si yo cambio I igual a 2, K es la que va a ser igual a 2, entonces me quedaría 2 con 1, 2 con 1, T 2 con 1, T 2 con 1, omega cuadrada por A1, ¿sí? Que J vale 1, más 2 con 2 menos T 2 con 2, omega cuadrada por A2, y esto me daría el sistema de ecuaciones. En general, existe solución no trivial si NJ de
como función del tiempo sea distinta de 0 y AJ también sea distinta de 0 para toda J, ¿verdad? Si A0 es igual a 0, pues ya aquí ya se empiezan a descomponer y se empiezan a arreglar algunas cosas, ¿no? Esta condición se cumple para los coeficientes A1 hasta AS, ¿verdad? Y entonces, en el sistema 81, que sería 82 más bien, en el sistema 82, ¿sí? Si el determinante de estos coeficientes es 0, la condición 85, que es justamente la que estamos diciendo, fíjense, es el determinante de B y J menos T y J por omega cuadrada, y esto tiene que ser 0. Es el determinante de este término, este término, este término y este término. ¿Cómo calculo el determinante? Si tuviera un sistema de S con 2, tendría que ser este por este menos este por este, ¿sí? Entonces, la condición 85 constituye una ecuación algebraica de grado S para omega, que se denomina ecuación característica. Las S raíces de la ecuación característica dan como resultados S valores, ¿sí? S valores para las frecuencias omega cuadrado, llamadas también frecuencias características del sistema, que corresponde a S diferentes modos de oscilación del sistema alrededor de su configuración de equilibrio. Las frecuencias características omega deben ser reales para que las soluciones tengan sentido físico, ¿sí? Digo, puede haber una solución matemática, por eso nos puede dar una solución compleja, pero esa no tiene sentido físico y lo que estamos nosotros estudiando pues son cuestiones físicas, ¿sí? Si alguna omega es compleja, entonces se puede escribir como omega igual a A más veces BI, y por lo tanto E a la I omega es igual a E a la I AT por E a la menos BT. Como consecuencia, la solución de eta como función del tiempo debe ser proporcional a un factor que ya no sería un factor complejo. Crece o decrece en el tiempo y por lo tanto nos daría información física del sistema, y esta información física del sistema me diría que la energía no es conservativa. Y si la energía no se conserva, estoy trabajando un sistema no conservativo, y al trabajar un sistema no conservativo, pues entonces ya tendría yo que pensar en otra clase de metodología para atender y atacar el problema. Correcto, muy bien. Hasta aquí, jóvenes, pues queda completa la teoría. Un poquito, no difícil, sino un poquito largo. Yo quería que este video fuera mucho más corto, pero con este video solamente les presento la teoría. Como ven, no resolvimos ningún problema. Lo que voy a hacer en el siguiente video, que les voy a grabar en unos instantes, ahorita que termine es que les voy a resolver un problema, ya un problema físico claro, para que podamos ver cómo atender todas las causas de esta teoría en sistemas dinámicos. Muy bien, que tengan un buen día y nos vemos en la siguiente entrega.